casi todos los que estamos. Profe, Diga, vos sos bautista también, ¿verdad? O sea, de la línea teológica de los bautistas. yo vengo de la Iglesia Bautista de Seis Principios. ¿Ves? Pero ¿cuál es la diferencia con los bautistas del sur? O sea, nosotros los bautistas que Todas, todas. hay mucha diferencia. Desde 1800, por lo menos en los Estados Unidos, desde 1868, son dos convenciones totalmente separadas y muy enemistadas. La Convención del Norte y la Convención del Sur. ¿Cuál es la Pero diferencia los más, bautistas de Seis más not- Principios tienen inclusive una asociación aparte, la General Association of the Six Principal Baptist Churches. Bueno, las diferencias la diferencia más marcada, así más marcadas, que uno dice, bueno, definitivamente estos no son bautistas o son bautistas renegados o separados? bueno, bueno, la línea teológica principal es la no confesionalidad. O sea, los bautistas generales jamás tuvieron confesiones de fe. Entonces, hay una amplitud teológica muy grande. La segunda diferencia grande es el entendimiento diferente de lo que es el pecado original. Dado que los bautistas generales provienen de los bautistas ingleses, entienden el pecado más al estilo de los menonitas que al estilo de los presbiterianos. ¿Qué sería Eh, como? que no es una condenación, sino una inclinación al mal. Entonces, no nacemos condenados. Los bautistas americanos tomaron después del 1850 una línea muy calvinista, después se aflojaron un poquito después de la Primera Guerra Mundial, pero digamos, las confesiones de fe son de trasfondo calvinista, ¿no? Y increíblemente, aunque digamos, bautistas de Seis Principios y bautistas del libre albedrío hay acá cercanos, los más numerosos están en Brasil, pero después nunca aprendió mucho por prácticamente el no trabajo de misiones. Al creer que todos los cristianos que confiesan a Jesús son salvos, entonces nunca se pesca en acuario ajeno, ¿no? Y eso ha hecho que, digamos, ¿Escuchaste, Sergio, aprender eso? sí hay misiones, pero no a tierras cristianizadas. Por eso casi nunca vinieron a América Latina, por ejemplo, exceptuando los inmigrantes. Y prácticamente de las dos o tres iglesias que sobreviven en Argentina ya están desapareciendo, son de viejos, casi todos nos fuimos a otras iglesias más. Pero sí, fui ordenado en 2005, enviado como misionero. Muy loco. Sigo siendo Profe, tenemos la uno de los... oportunidad que vos le predique a César Luis que se arrepienta de su pecado mientras que hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Una pregunta, Si no profe. se bautizan por los muertos, no hay ningún problema. Profe, Diga. Sergio quiere saber si lo que se suicida, dice, son salvos o no son salvos. Buena, Una gran pregunta, una gran pregunta. Vuelvo a una cosa que estaba hablando con Luis recién. Los muertos, que se haga cargo Dios. pero, profe, teológicamente, Teológicamente no hay ninguna Cristo respuesta. murió, Cristo murió, sí, pero Cristo murió por todos los Por pecados. Todos todos los los pecados, pecados, justamente. Si decís el menos, suicidio, no murió por todos. el En el suicidio momento es en que un digas pecado, pero o menos, no estás creyendo que Cristo murió por todos los pecados. claro. El suicidio es un pecado. Ergo, el suicidio Es, es. ya, me dijo un pastor presbiteriano en Brasilia una vez, alguien que llegue al suicidio, quitando enfermedades mentales y esas cosas es otra cosa, pero alguien que llegue al suicidio,
y es un pastor presbiteriano, ultra calvinista, pero me dijo esto. Pero era pastor. Eso, hay que hacer la diferencia. Era pastor, no era clientela religiosa. Y él dijo lo siguiente: alguien que llegue al extremo del suicidio ya vivía en el infierno. ¿Vos creés que un Dios bueno y misericordioso, que dio a su Hijo por todos los pecados del mundo, condenaría a alguien que ya vivió todas sus condenas aquí y ahora? Bueno, pero convengamos que tuvo que haber creído en Jesucristo, porque ese es el... Profe, pero entonces cualquiera podría ser salvo, o sea, yo puedo decir viví un infierno en la tierra y soy salvo por eso. Pero siempre vamos a tocar el arpa con los ángeles. No estamos entendiendo bien qué es la fe en la Biblia. Claro, pero el pecado que condena sabemos que es no creer en Jesús. Una persona que cree en Jesús Él es la vida eterna. Y aquí la vida eterna que te conozcan a ti y a su Hijo a quien tú has enviado. Sí. Bueno, y por más de que uno haya vivido un infierno en la tierra, si no ha creído en ese Hijo a quien Él ha enviado, entonces Nosotros seguirá viviendo un infierno. nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Vos sabés lo que pasa después de la muerte, ya estuviste del otro lado y volviste. Sí, pero tenemos en Las escrituras las dicen que escrituras son no. claras. ¿Dónde? Y que hay un Donde dice infierno, nosotros no debemos juzgar lo que no conocemos. Solo sí, podemos pero que hay, juzgar lo que conocemos. pero Entonces que hay un nosotros lugar de conocemos, perdición. hay. O sea, en el Nuevo Testamento habla de la Gehenna, que no es nada que ver con el infierno babilónico, que es el que se predica normalmente, o sea, el infierno pagano, que es el que se predica en las iglesias. El lugar de los muertos es el lugar de los muertos, nada más. Todo el resto es algo que nosotros le incluimos. ¿Tá? Pero También, aquel que pierde su alma, sí, aquel que pierdes. pierde su vida, Y gana su alma. nuevamente estamos espiritualizando algo. Es para otro tema, pero por ejemplo, ahí estamos leyendo algo que el texto no dice. Jesús está hablando del seguimiento de él aquí y ahora. No está hablando de después de la muerte. No somos alma y espíritu. Alma es nefesh, lo que nosotros respiramos. El Claro, ser vivo, el no ser pero vivo. hay que ser discípulos aquí y ahora para, Para aquí y ahora. El resto claro, está en las manos de pero, Dios. No sabemos. Nadie volvió del otro lado. Por eso Jesús, en la historia que cuenta de Saqueo perdón, del rico y Lázaro, ustedes tienen a Moisés y los profetas. Si no escuchan eso, aunque se les venga un muerto, no van a creer. Nuestra vida es aquí y ahora. El resto está en el juicio de Dios. No inventemos. No sabemos. Ninguno de nosotros estuvo del otro lado. No sabemos. Confiemos en la misericordia de Dios. Dios lo condena. Tampoco había solución. No importa las teorías que nosotros... Hay una cosa que, especialmente los que hemos bebido de la fuente fundamentalista, tenemos terror a decir. Son dos palabras: no sé. Esas dos palabras tendrían que ser las primeras que aprendiéramos como cristianos. No sé. El mensaje de Jesús no es para después de la muerte. El mensaje de Jesús es para ahora. Después de la muerte es problema de Dios. es reconfortante eso porque uno Pero es siempre un piensa, cuento. yo pienso en mis abuelos, ¿verdad? Ujú. Personas muy nobles, trabajadoras, buenas desde el punto de vista humano, o sea, nunca le hicieron mal, daño, por lo menos grave a nadie. Fueron quizás chismosos, mintieron, seguramente tuvieron sus pensamientos lujuriosos y un montón de cosas. Pero eran personas buenas, o sea, uno los veía y eran eh, hombres proveedores, o sea, un hombre Ujú. proveedor, la esposa que cuidaba de los hijos, cuidaban, amaban a sus nietos, la familia les rodeaba porque eran personas afectuosas, eran personas lindas, de carácter y buenas, Ujú. pero murieron bueno, nunca abrazaron por lo menos la fe cristiana en la forma en que nosotros la abrazamos, los evangélicos. Eran Mi católicos. abuela, mi abuela se pasaba escuchando Radio María, por Eran ejemplo, y tenía ahí católicos. eran católicos. Creían en Jesucristo. Mi abuela sí.
Sí, pero no en la No, forma en no, no, que no te estoy siempre hablando si estaba la creía en la iglesia corredentora. bautista, te estoy preguntando si ella creía que Jesucristo era el hijo de María. Sí, Sí, ella iba a misa, sí, aunque sí, sea sí. alguna vez, y escuchó la proclamación de la palabra de Dios. Escuchó muchísimas Entonces veces. era Radio se salva, pasaba escuchando. y eso te lo puedo asegurar. Ese es algo que hemos perdido los protestantes. La confesión de fe protestante es donde se predica la palabra de Dios y se administran las ordenanzas o sacramentos según la institución de Cristo. Allí hay salvación, porque no somos nosotros, no es nuestra institución, y no en el sentido de ese posmoderno, sino real. No es lo que salva. Lo que salva es la fe, y la fe es producida por la palabra y las ordenanzas. Esos son medios de gracia. Que no se haya afiliado al club de mi preferencia o de tu preferencia, no hace nada a la obra de Dios. Si esa palabra que escuchó y esos ritos que practicó la llevaron a la fe en Jesucristo Salvador, que Jesucristo era su Salvador, es salvo, ¿no? Así funciona. Pero por más de que tuviera sus corredentores, María y los Vos no santos tenés tus y el tesoro de corredentores, méritos. vos no tenés tus No, corredentores en Billy Graham, en esta Biblia, no, no sé. no, pero yo no voy a Claro que confiar sí, en ellos para ser salvos, profe. claro que sí. No. Bueno, pero claro que sí, así funciona. Nosotros tenemos nuestros propios ídolos. No existe ser humano. Calvino llamaba eso vestigia ecclesia, las señales de la iglesia. O sea, no existe ser humano que no tenga algún ídolo. No existe ser humano que no tenga algún ídolo. Todos tenemos algún ídolo. Es nuestra naturaleza. Luis es el ídolo de Sergio. A ver, y ahí volvemos a nuestra materia. Volvemos a los profetas. ¿Cuál era el problema con los profetas? Que no se, la fe, y lo que hablábamos en la primera hora, la fe al juzgar de Dios es una fe de alianza, no de palabras. Por eso los profetas constantemente llamaban al pueblo de falsos, de idólatras, de abominables, porque ellos tenían, la fe verdadera, tenían la alianza de los padres y tenían las escrituras, y eran más idólatras que el resto, no por adoptar dioses o lo que sea, que a nosotros no era que andaban prendiendo vela a otros. El solo hecho de no respetar la alianza, el solo hecho de no cumplir la justicia, era la señal de la falsa religión. Esa era la señal de la falsa religión. Nos queda Pero el tercer profeta de hoy. profe, la falsa religión se basaba en la justicia propia. Siempre. No, O sea, esa es la falsa religión. O sea, toda falsa religión se de basa en la vuelta, y justicia de del vuelta, de hombre. vuelta estamos, no. Es en hacer otra cosa que no sea lo que Dios decía. Entonces, la persona puede ser muy humilde, pero si no cumple la justicia para con la imagen de Dios, no es justa. Nosotros hemos crecido probablemente en un ambiente de proclamación del famoso impacto vertical y relaciones con Dios. Bueno, esa en ningún lugar de la Biblia, de tapa a tapa y las armonías que le puedas encontrar, no vas a encontrar una sola palabra que justifique eso. Ni una. Sacando pedacito de acá, pedacito de allá y haciendo como el código de la Biblia, capaz que sí, pero como aseveración de todo el espíritu de la Biblia no lo vas a sacar. Por eso, por ejemplo, tenemos en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Esa es proclamación de los profetas. ¿Qué es lo que dice? Tú, Israel, pregunta, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Señor Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10.000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre,
El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios, el Señor. Con palabras menos pacíficas, menos poéticas, lo encontramos en Isaías. Isaías, los primeros 30 capítulos de Isaías son un garrotazo atrás de otro. La religión falsa no era porque ellos adoraban a otros dioses, sino porque hacían falso al Dios verdadero. Y cuando nosotros eh, hacemos de Dios un ídolo, es la peor idolatría. El mensaje de Jesús no es un mensaje para creer, es un mensaje para seguir. Hay un dicho atribuido a Hans Denk, uno de los primeros anabautistas, muy raro porque era rechazado por todos, que en realidad jamás se declaró anabautista. Él se identificaba como zwingliano, ¿no? Pero bueno, más allá de esos partidarismos y todo, él decía, no hay forma de creer en Cristo para quien no lo sigue en la vida. La fe es práctica o no es. Tener un discurso memorizado de respuestas de cajita puede tranquilizar la mente, pero no es la fe de Cristo. Y aquí tenemos, por ejemplo, profe, católicos romanos, o sea, gente que profesa el catolicismo romano y con todas sus imágenes y demás, pero son gente que es tan sincera que tratan de hacer lo bueno, de vivir, de hacer el mayor bien posible a sus semejantes. Ujú. Que tampoco eso también es hacer un ídolo. Claro, Porque, claro, ¿a pero yo dónde digo vamos? que se está esforzando por de alguna manera esa relación Ujú. horizontal, Llevarla más o mejorarla menos. Pero de manera que eso refleje hay al algo Dios que en que... tenemos que saber, tanto nosotros como ellos, como cualquiera, y esto va más para momentos de consejería que para otra cosa. La única, la única salvedad a eso es la contumacia, vivir contrario a la conciencia. Digamos, eh, yo puedo ser el fundamentalista del sur estadounidense más rabioso del mundo y querer condenar a todo el mundo al infierno, y a Dios eso no le importa. O sea, a Dios no le importa Paul Washer, mucho menos John MacArthur. Y aunque John Piper sea un poquito más simpático, es tan fundamentalista y racista como los otros dos, a Dios no le interesa esa gente. A Dios le interesa lo que Él dice, ¿no? Pero existe la contumacia. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, que me lleva a algo que en conciencia yo estaba haciendo, de buenas, pero me doy cuenta que no estaba bien. Y si en ese caso yo insisto en una práctica que es contraria a la palabra de Dios, ahí sí estoy pecando. No porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque estoy yendo contra la conciencia. ¿No? Tenemos un ejemplo de eso en Romanos 14. Entonces, eh, ¿quiénes son objetos de salvación? Cualquiera que escuche la palabra de Dios y la crea y viva de acuerdo a su conciencia iluminada por la palabra de Dios. Tal o cual secta no, no lleva, y no por el discurso posmoderno, sino por la verdadera confesión de fe evangélica, donde se predica la palabra de Dios y se administran los sacramentos u ordenanzas según la institución de Cristo. Allí hay salvación. Me Porque encanta cuando así le veo a César que esté ahí neutral. Quiero escucharle a este próximo. una cosa, neutral siempre es peligroso porque puede sonar a punto muerto. Neutral es bueno, punto muerto no. Pero volviendo a los profetas, ¿sí? Y esto para entender el cristianismo
nosotros llevamos, y no podemos deshacernos del todo, pero debemos ser conscientes llevamos 2000 años de acumulación de filosofía. Creo que les comentaba el lunes pasado no tuvimos clase, de un colega que había escrito algo muy interesante. Un gran problema que tiene el cristianismo es que en sus orígenes jamás discutió puntos teológicos. Los primeros 3 siglos de apología cristiana fueron contra los filósofos, contra las filosofías de Grecia y de Roma. No se produjo teología cristiana. Entonces, cuando el cristianismo se vuelve religión oficial en el siglo IV, toda su producción teológica, si la podemos llamar así, era filosofía. Tenemos el neoplatonismo que influye en Agustín, tenemos el aristotelismo que influye en Cirilo de Alejandría, el platonismo radical en Orígenes, pero Biblia no tenemos ninguno. Entonces cuando alguien hoy en día llama las doctrinas de Agustín, está defendiendo filosofía pagana. Eso no es. Pero porque el interés de los apologetas era ese. En cambio, el corpus teológico judío, los judíos jamás enunciaron doctrina. Así se debe creer, esto es nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Porque la verdadera teología se desarrolla en diálogo con la vida. Esto me toca vivir. ¿Cómo respondo desde mi fe a esto que yo vivo? Y eso es lo que nos parece muy extraño de algunas formas de hacer teología en la actualidad, que es la teología narrativa, no la teología enunciativa. ¿Qué pasa cuando Dios está presente? Y no si Dios en la esencia es 7 espíritus. No sabemos, no tenemos ni idea. 2 palabras que un verdadero teólogo cristiano debe aprender es no sé. Cuando aprendemos esas 2, todo el resto puede venir bien. Profe, ¿y cuál es el modelo a seguir en el púlpito de poder enseñar y adoctrinar a una gente Dijiste la peor que palabra necesita? que me podías decir. Adoctrinar. Adoctrinar a alguien, abandoná nomás. Hitler. Abandoná nomás. ¿Sí? Y bueno, y direccionar a los pies de Cristo, Peor porque todavía. Jesús es el centro de todo. Es Dios el que llega a nosotros no necesitamos buscar. Pero ¿dónde está donde dice el Espíritu Santo que trae convencimiento de justicia?